Ernesto tenía 79 años y vivía solo en una casa donde el silencio era tan espeso que parecía tener peso. Cada mañana se levantaba a la misma hora, preparaba su café con manos temblorosas y se sentaba frente a la ventana para mirar el jardín. Durante años, ese jardín había sido el escenario de su vida familiar. Allí había visto a sus hijos correr, reír y caerse. Allí había escuchado la voz de su esposa llamándolo para almorzar. Allí había sentido que todo tenía sentido. Ahora el mismo jardín era solo un espacio detenido, cubierto por hojas secas y el eco de lo que alguna vez fue. Ernesto había sido un hombre ocupado. Su vida había girado en torno al trabajo, los compromisos, los relojes y las fechas. Había construido una empresa desde la nada y se había enorgullecido de su éxito. Siempre creyó que la felicidad llegaría después, cuando todo estuviera ordenado, cuando ya no tuviera preocupaciones, cuando el tiempo le sobrara. Pero el tiempo nunca sobra. Se escurre sin ruido, como el agua entre los dedos, y cuando uno se da cuenta de que lo ha perdido, ya es demasiado tarde para recuperarlo. Durante años, Ernesto postergó todo lo importante. Prometió a su esposa viajes que nunca realizó, cenas que nunca compartió, conversaciones que nunca ocurrieron. Prometió a sus hijos tardes juntos, cumpleaños a tiempo, historias antes de dormir. Siempre hubo algo que lo apartaba, algo que parecía más urgente que la vida misma. Se decía a sí mismo que habría un momento ideal para disfrutar, para detenerse, para mirar a los suyos con calma. Pero ese momento no llegó. El día que su esposa enfermó, Ernesto no supo cómo reaccionar. Había pasado tanto tiempo viviendo para el mañana que no sabía qué hacer con un presente que se le desmoronaba. Intentó aferrarse a la rutina, como si los horarios pudieran detener lo inevitable. Cuando ella murió, la casa se llenó de un vacío que ningún reloj pudo medir. Desde entonces, Ernesto comenzó a comprender que el tiempo no se detiene por nadie, ni siquiera por quienes creen dominarlo. Los años pasaron y sus hijos se fueron. Las visitas se volvieron llamadas, las llamadas se volvieron mensajes y los mensajes silencio. Ernesto fingía que no le importaba, pero cada tarde se quedaba mirando el teléfono con la esperanza de oír un sonido que nunca llegaba. A veces abría álbumes de fotos y se detenía en imágenes donde todos sonreían. Le costaba reconocer al hombre que estaba allí, rodeado de los suyos, porque ese hombre parecía lleno de vida. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por la plaza del barrio, vio a unos niños jugando. La risa de los más pequeños le atravesó el pecho como un recuerdo. Sintió una punzada de nostalgia tan intensa que tuvo que sentarse en un banco. El aire olía a pan recién hecho y a hojas húmedas, y por un instante recordó lo que era sentirse vivo sin pensar en el tiempo. Recordó las tardes en que su esposa lo esperaba con café y una sonrisa, los domingos en que su hijo pequeño lo abrazaba con fuerza, los momentos simples que había dejado pasar creyendo que siempre habría otro día para vivirlos. Esa noche, al volver a casa, se quedó largo rato sentado frente al reloj de bolsillo que había dejado de funcionar hacía años. Lo había heredado de su padre y lo llevaba consigo como un amuleto. El reloj estaba detenido a las 5:27, la hora exacta en que su esposa había muerto. Durante mucho tiempo creyó que era una coincidencia, pero con los años comenzó a pensar que quizás era una advertencia, un recordatorio silencioso de que cada segundo perdido es un fragmento de vida que no regresa. Con lentitud, abrió una caja vieja donde guardaba cosas que había evitado mirar. Dentro encontró cartas sin abrir, fotografías descoloridas,
Una libreta vacía que alguna vez pensó llenar con recuerdos de viajes. En la primera página había una nota escrita con su letra. Cuando tenga tiempo, escribiré sobre todo lo que hemos vivido. Nunca la llenó. Cerró la libreta y se quedó inmóvil. Por primera vez en mucho tiempo comprendió que no se trataba de tener tiempo, sino de usarlo antes de que se acabe. Durante los días siguientes comenzó a notar detalles que antes ignoraba. El sonido del viento entre los árboles, la luz del atardecer sobre las cortinas, el aroma del pan que horneaban sus vecinos. Todo parecía tener una belleza nueva, aunque en realidad siempre había estado allí. Se dio cuenta de que había vivido apurado, sin detenerse a mirar lo que realmente importaba. No eran los viajes, ni los logros, ni las cosas materiales lo que había perdido. Había perdido los segundos que formaban su historia, los instantes invisibles que componen una vida entera. Una mañana, mientras observaba el jardín desde la ventana, notó una mariposa posarse sobre una flor. El movimiento era tan delicado que le pareció casi un milagro. Pensó que tal vez eso era la vida. Una sucesión de instantes breves que solo tienen sentido cuando se los observa con atención. En ese momento sintió una mezcla de paz y tristeza, porque entendió que todo lo que había buscado siempre había estado a su alrededor. Simplemente no había sabido mirar. A medida que pasaban los días, su cuerpo comenzó a fallarle. Los pasos se hicieron más lentos, las manos más débiles, la vista más borrosa. Pero ya no le molestaba. Había dejado de luchar contra el tiempo porque comprendía que no podía ganarle. En cambio, intentaba reconciliarse con él. Cada mañana escribía una pequeña frase en una hoja. Una memoria, un pensamiento, una gratitud. Era su forma de decirle al mundo que todavía existía. Una noche de invierno, el frío se filtró por las rendijas de la casa y el silencio se hizo más denso que nunca. Ernesto se recostó en su sillón, con el reloj de bolsillo en la mano, lo apretó con fuerza como si pudiera volver a hacerlo funcionar solo con el deseo. Sus ojos se cerraron lentamente mientras pensaba en todas las veces que había dicho después. Sintió una punzada de arrepentimiento, pero también una extraña serenidad. Había comprendido al final la lección que la vida llevaba años intentando enseñarle. Al amanecer, la casa permanecía en silencio. La luz del sol entraba por la ventana y caía sobre el reloj, que seguía marcando las 5:27 afuera. Los pájaros cantaban como cada mañana, ajenos al paso del tiempo. En el jardín, las flores que habían empezado a crecer en primavera abrían sus pétalos lentamente. Como si saludaran al nuevo día, la vida seguía su curso. Y aunque Ernesto ya no estaba para verla, su historia quedaba suspendida en el aire, como una advertencia invisible. Cada minuto cuenta, cada respiración importa, cada gesto puede ser el último. A veces se necesita una vida entera para entenderlo, pero cuando se comprende, aunque sea en el último instante, el tiempo recupera su verdadero valor, porque el tiempo no se mide en relojes, sino en presencia. Y quien aprende a valorar cada segundo, aunque sea al final, logra que su vida haya valido la pena.